Gracias, Señor, por este día y porque escuchamos tu voz, lo que tú nos quieres decir, enseñar y sobre todo que estamos con unas ganas tremendas de manifestar lo que tú estás hablando en estos tiempos a aquellas personas quienes nos rodean. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces empezamos de lleno, vámonos a Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Pues si pensamos un poquito en un pastor guiando unas ovejitas en el cerro, ¿sí? Ahí está el pastor y les dice, vente, 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 o le chifla o cualquier cosa y ahí están las ovejitas, ¿verdad? Estas son palabras dichas por Jesús. Entonces, la voz es nuestro principal vehículo de comunicación para interactuar entre las personas. De esa manera podemos expresar lo que sentimos o pensamos y por lo tanto nos permite comunicarnos con los seres de nuestro alrededor. O sea, que tu voz es una de tus vías principales, ¿verdad? Si tú quieres que alguien venga hacia donde estás, obviamente le puedes hacer así, ¿no? Una señal. ¿Qué significa qué? Ven, ¿sí? Pero si esa persona no te está viendo, ¿qué tienes que hacer? Sí, tienes que hablar y comunicarle y decir, ven, ¿sí? Entonces es una herramienta tan útil, tan necesaria, con la cual gran parte de las cosas que desempeñamos dependen, ¿no? Por ejemplo, los camarógrafos, no sé si han visto el día de hoy, pero tienen unos auriculares o unos audífonos, sí, porque el director de cámaras allá atrás tiene un pequeño radio y les está hablando y les está dirigiendo para que enfoquen y muevan la cámara y tengan los planos correctos y saquen mi mejor perfil. Bueno, vamos a creer que saquen mi mejor perfil, ¿verdad? Sí, pero es todo a través de la voz. ¿Ok? Entonces ya asignaron su escribano y su vocero oficial. ¿Sí? Pregunta número 1. Creo que es bastante obvia y lógica. Es, ¿qué es la voz? ¿Qué es la voz? Así que platíquenlo entre ustedes, ¿qué es la voz? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la voz? ¿Sí? Muy bien. Así que pregunta sencillita para empezar. A ver esta mesa. ¿Qué es la voz? La voz es un sonido gutural humano que nos permite comunicarnos con los demás. Genial. Sonido gutural humano que nos permite comunicar. A ver, acá, ¿qué pusieron? Medio de expresión personal. Es el conjunto de sonidos que emitimos para hacernos escuchar, expresarnos y comunicarnos. Ok, así que es un conjunto de sonidos que producimos para que nos puedan escuchar. A ver, por acá. Es el medio por el cual comunicamos, nos expresamos, hablamos, externamos. Ok, un medio por el cual comunicamos, expresamos, hablamos, externamos. Genial. Acá tenemos dos acuerdos. El terrenal es que es un concurso de talentos de TV Azteca. Y el espiritual es pues
o el otro, es el medio que Dios nos da para transmitirnos, transmitir sonidos en forma de palabras, sonidos para comunicarnos entre nosotros. Muy bien, sí es cierto, ¿verdad? Concurso internacional, ¿verdad? De canto, donde son coachados por un artista famoso. Ok. Es un instrumento en nuestra garganta por el cual nos comunicamos produciendo sonidos audibles recibidos por alguien o algo más. Es un conjunto de vibraciones que producen un idioma. Ok, conjunto de vibraciones que producen sonidos con el cual nos comunicamos. Es un idioma, un instrumento, ¿verdad? A ver, aquí la otra chica del coro. Yo quiero preguntarle a esta otra chica del coro, ¿qué es la voz? Muy de acuerdo con La Voz México, sí. La voz es un sonido que se da a través de las cuerdas vocales, se utiliza para comunicarse entre las personas y es un instrumento por excelencia, dicho aquí por el músico, Dani. Instrumento por excelencia. A ver acá. Es un sonido por el cual podemos expresar lo que pensamos. Sonido por el cual expresamos lo que pensamos. ¿Alguien tiene algo radicalmente diferente aparte del concurso? ¿No? Genial. Así que, sí, yo les voy a decir lo que yo escribí. Dice, es un sonido producido de manera voluntaria. A ver, todos digan voluntaria. Cuando el aire en nuestros pulmones es expulsado y modulado a través de nuestras cuerdas vocales, haciéndolas vibrar. ¿Sí? Esto se produce cuando hablamos, reímos, cantamos o gritamos. Ok, entonces voltea con el que está al lado y dile a la persona, o sea, Dios te hizo un ser musical, donde tú puedes producir sonidos. Y ahora ya no le digas lo que sigue al vecino, porque puedes producir sonidos tanto por adelante como por atrás, ¿verdad? ¿Sí? Pero así nos hizo Dios, o sea, con la capacidad de producir sonidos. ¿Todo bien? Ah, muy bien. Aún así, mejor. ¿Ok? Ahora, cada voz es diferente de acuerdo con las características de nuestro aparato fonador. A ver, todos digan aparato fonador. ¿Ok? Pero puede ser modulada conforme a las necesidades para transmitir un mensaje. El aparato fonador básicamente se le llama al conjunto de órganos en nuestro cuerpo que están involucrados en la producción de la voz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los tipos de voz que existen. Básicamente tenemos femeninas o masculinas. En otras palabras, agudas o graves. ¿Sí? Pero según la ópera se clasifican en alto, bajo, medio. No. ¿Ok? A ver. Según yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benjamín sí ha de saber. A ver, Benjamín. Tú sí has de saber. Las 6 voces que hay en la ópera. Bueno, C bajo, tenor, alto, contralto, soprano, bueno, mezzosoprano y soprano. Ok. Bueno, básicamente las voy a hacer de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, soprano, las voces más agudas. A ver, todos háganle. Algo así. Y ya escucharon que hay unas chicas que sí, así como que el oído, ¿sí o no? Que como que te retiembla, así como que el tímpano, así como que, ay,
¿sí? Entonces, después de esas siguen las mezzosoprano. A ver, todos digan mezzosoprano. ¿Sí? Que son un poquito más graves, menos agudas. Vamos a mejor ponerlo así, ¿verdad? Menos agudas que las soprano, ¿sí? Después tenemos contralto, ¿sí? No es que tengan algo en contra de los altos, ¿verdad? ¿Sí? Pero son de las voces agudas, las voces más graves. ¿Ok? Continuamos con tenor. Y aquí llegamos ya a las voces masculinas o del rango grave. Tenor. A ver, díganme un famoso tenor. Plácido Domingo, Pavarotti. ¿Perdón? Alfredo Kraus, ¿sí? ¿Perdón? Carreras, ¿ok? Se nota que no tengo mucha ópera. Jorge Negrete, Andrea Bocelli, ¿sí? Nombre. ¿Ok? Entonces tenemos tenor y luego tenemos, a ver si lo dije bien, Benjamín, tú me corriges. Barítono, o es barítono. Barítono, ¿verdad? Barítono, ¿sí? Que son las voces más comunes entre los hombres con un rango medio de graves, o sea, pueden irse para abajo o pueden irse agudos, son las más comunes entre los hombres. Y luego tenemos el bajo, o sea, las más graves, ¿sí? Entonces, esto es el rango de voces desde muy bajo hasta muy agudo, y son soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. ¿Yes? Muy bien. Seguimos con nuestra clase. Ahora vamos a entrar a, ¿cómo se llama? Biología. Ok. Anatomía humana. Son 3 grupos de órganos los que constituyen el aparato fonador. ¿Se acuerdan que les dije aparato fonador? Son 3 grupos de órganos. Ok. ¿Cuáles se imaginan que sean estos 3 grupos de órganos? ¿Sí? No es pregunta de grupo, es nada más para que me digan aquí. ¿Cuáles se imaginan? Grupos de órganos. Ok, ya están diciendo pulmones, garganta, diafragma, resonador, la boca, las cuerdas vocales. Muy bien. Ya entonces ya le están pensando. Ok, entonces vamos a ver estos 3 grupos de órganos que constituyen el aparato fonador. El primero son los órganos de respiración. Órganos de respiración, ¿ok? Y estos constituyen, como dijeron por ahí, de los pulmones, los bronquios y la tráquea, ¿sí? Estos están encargados de desplazar el aire porque de ahí surge la voz. Entonces, a ver, háganle como cuando van al dentista o al doctor y les dice, abre la boca, saca la lengua y diga, y no sé si sienten aquí como que en la boca del estómago, así como que algo se mueve, y es el diafragma expulsando el aire de los pulmones, ¿sí? El segundo grupo de órganos es los órganos de fonación, o como dijiste tú, Benjamín, resonancia, ¿verdad? Resonador. Órganos de fonación. Se trata de la laringe, las cuerdas vocales y la boca, ¿sí? Estos se encargan de llevar el aire que tienes adentro al exterior, ¿sí? Tienes que abrir la boca para que salga el sonido, ¿sí? Pues pasa por la laringe, las cuerdas vocales modulan,
del sonido. Y por último tenemos los órganos de articulación. A ver, todos digan articulación, que son la lengua, los dientes, los labios, el paladar y la glotis. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos la B de vaca de la B de burro? Con los dientes. Dicen, ¿qué? Labiodental. ¿Y cuál es la otra? B labial y B labiodental, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? ¿Los órganos de qué? Respiración. ¿Los órganos de qué? Fonación. Y los órganos de articulación. ¿Ok? ¿Cómo se articula todo? Ok, así que esto es la manifestación de la voz en lo físico. Pero también existe una voz interior. A ver, todos díganle al lado, existe una voz interior. Ok. Ready? Pregunta número 2. Question number 2. Ok. ¿Listos? ¿Qué es el discurso interior? ¿Qué es el discurso interior? Bueno, interno, lo mismo, interior, interno. ¿Qué es el discurso interno o interior? ¿Sí? Ok, vamos a empezar con las mesas de más atrás. Ok, a ver, hasta allá con los muchachos. No se preocupen, ahorita pasamos con ustedes. A ver, ¿qué es el discurso interno? Es esa voz que te dice qué hacer en situaciones difíciles, por así decirlo, es un consejero interno. Muy bien, una voz que te dice qué hacer, un consejero interno. Muy bien. Dice que es el subconsciente, lenguaje interno y platicar con uno mismo. Ok, un consciente lenguaje interno, subconsciente o subconsciente lenguaje interno, platicando con uno mismo. Muy bien. A ver, Benjamín. A ver, ¿quién es el vocero? Es que Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos. Les dejo el Espíritu Santo, Él los redarguirá de pecado y los guiará a toda verdad. ¿Toda maldad? Ok, dice que es la voz del Espíritu Santo, ¿dices? Ok, a ver, acá, estos muchachos. Es algo que sientes por dentro y no lo quieres decir a otras personas. Ok, algo que sientes por dentro y no se lo quieres platicar a otras personas. Muy bien. A ver acá. Son los pensamientos que tenemos y esa voz que nos guía a hacer lo mejor o lo correcto. Esos pensamientos que tenemos y esa voz que nos obliga a hacer lo mejor o lo correcto. Muy bien. Bueno, aquí pusimos los pensamientos, la voz de la conciencia y la oración con Dios. Muy bien, pensamientos, la voz de la conciencia y la oración. A ver acá. La voz de los pensamientos y el corazón que no emiten sonido. La voz de los pensamientos del corazón que no emiten sonido. A ver acá. Es una forma de expresarnos a través de las enfermedades, la cual no podemos disipar. Ok, una manera de expresarnos en las enfermedades, las cuales no podemos disipar. Muy bien. Ok, a ver acá. ¿Quién es? A ver, señora. Dice que es un narrativo de experiencias y educación en tu infancia. Es la voz interna que en situaciones difíciles nos dice qué hacer o cómo actuar. Ok, un narrativo de experiencias desde la voz de tu infancia. A ver, acá.
se origina en nuestros pensamientos combinados con nuestros sentimientos y nuestra alma y no emiten sonidos. Ok, se origina en nuestros pensamientos, nuestra alma y no emitimos sonidos. Muy bien. Entonces, yo les voy a leer lo que yo puse. Es el discurso interno, son todas esas conversaciones silenciosas que tenemos con nosotros mismos. A ver, dile, conversaciones silenciosas que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Cuando tú estás caminando, chicas, ustedes están en el centro comercial, ¿sí? Y ahí van caminando y de repente voltean y miran en un aparador, ¿sí? Ese par de zapatos, ¿sí? El color que te fascina, ¿sí? La altura que tú necesitas, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas? Son míos, dicen, wow, ¿sí? Empiezas a tener una conversación interna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, híjole, es una conversación interna silenciosa, ¿sí? Ahora, sí, ya se acuerdan de las caricaturas o algo así, en donde aparece un angelito y un diablito, ¿sí? Y ellos empiezan a tener como un diálogo en tu cabecita y, son tuyos, no le hace, truénate todo el dinero de la quincena. Y no te preocupes, Dios proveerá. Y el angelito se aparece. No, hija, acuérdate de que no solamente es la comida, hay que pagar la renta y ese dinero no es tuyo. Y luego el diablito, pero nadie se va a dar cuenta. Luego lo junto con una cundina. Y el angelito, ¿sí han tenido esas conversaciones internas? Y ahí se las dejo para ustedes para que decidan a quién le hicieron caso. ¿Sí? Entonces, hay una razón por la cual tenemos este discurso interno. ¿Sí? Y es muy útil porque antes de expresar físicamente nuestra voz, nos evita cometer errores al hablar. También nos ayuda a formar pensamientos. O sea, tenemos este discurso porque es justo antes de lo que vayamos a decir. Ahí empezamos estos discursos internos. Y tanto nos ayuda a articular de manera correcta las palabras. Por ejemplo, yo ahorita dudé un poquito acerca de cómo decir la palabra articular, ¿sí? Entonces, no sé si te has cachado, ¿no? Hay ciertas palabras que tú batallas un poquito más en pronunciar que otras, y entonces ese discurso interno te está dando la manera correcta en cómo decirlas, ¿sí? Pero también te ayuda a no decir físicamente cosas que tú sabes que pues, no debes decir, ¿verdad? Sí. Pero también te ayuda en el área de la formación de tus pensamientos. ¿Yes? Ok, pregunta número 3. ¿Ya listos? Ahora sí. ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? Es pregunta de mesa, la número 3. ¿Qué son los pensamientos? Y vamos a mantenerlo en el plano práctico. ¿Ya? ¿Ya le pensaron qué son los pensamientos? Ok, a ver, vámonos. A ver. Piénsenle bien, ¿eh? Los pensamientos son conceptos, deducciones, razonamientos, juicios, sentencias y la conclusión es que tienen el poder de gobernar nuestro caminar en la vida
y son producidos por una estructura de producto en nuestro interior llamada mentalidad. Muy bien. Oh, sí. A ver, acá. Es un conjunto de visiones a corto o largo plazo. Excelente. Conjunto de visiones a corto y largo plazo. Ahora en serio. Sí. Son ideas, recuerdos, experiencias, sueños, planes, etcétera, que se forman en nuestra mente. Muy bien. Ideas, sueños, planes, recuerdos que se forman en nuestra mente. A ver, acá. Son creados en la mente o por la mente de forma voluntaria o involuntaria, casi automáticos por naturaleza. Muy bien. Creados en la mente. ¿Piensa mal? Ah, piensa antes. Yo pensé que piensa mal y acertarás. Ok. Piensa antes de hablar. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, dice, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Sí, así. Ok. A ver. Sí, son lagunas mentales donde almacenamos emociones, experiencias a través de estimulaciones sensoriales. Ok. ¿Lagunas? Lagunas mentales, donde almacenamos emociones, experiencias a través de estimulación o sentimientos. A ver, acá. Conjunto de ideas que posteriormente se llevan a la práctica. Ok, conjunto de ideas que posteriormente las llevamos a la práctica. Muy bien. Nosotros tenemos dos opiniones. Una sería cuando 2 neuronas se juntan y tienen un choque eléctrico de cual se forma un pensamiento, o la siguiente es el resultado de una situación. Muy bien, cuando las neuronas empiezan a funcionar y mandan impulsos eléctricos o cuando estás enfrentando una situación. A ver acá, chicos. Algo que piensas y lo dices. Muy bien, algo que piensas y lo dices. Y acá. Son ideas que se forman en nuestra mente y que nos llevan a actuar. Ok, ideas formadas en la mente te llevan a actuar. A ver, acá. Es la voz de nuestro interior, eso que estás pensando y que te aguantas y no sabes si decirlo o Ok, que te andas sintiendo que te hinchas de... ¿Lo diré o no lo diré? A ver acá. Conjunto de ideas y emociones basado en una comunicación en nosotros mismos. Es un conjunto de ideas basada en la comunicación interna de uno mismo. Ok, bueno, ahí va. Ahí vamos. Ok, entonces, ¿qué son los pensamientos? En su sentido más común, los términos pensamiento y pensar se refieren a procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. O sea, sí, es ahora sí que proceso cognitivo, o sea, en tu mente de neuronas trabajando, ¿sí? Conscientes que pueden ocurrir independientemente de lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí? Entonces, a veces se puede estar cayendo el mundo a tu alrededor y tú, pues, estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? ¿Sí? A pesar de que pueden suceder muchas cosas. O cuando estás haciendo ejercicio en la mañana, ¿no? Y tu cuerpo dice, ya párale, y
tú empiezas a pensar en algo, empiezas a irte a otro lugar y entonces el cansancio ya se disminuye. O cuando formas una opinión o emites un juicio de algo, o llegas a una conclusión porque lo razonaste, ¿sí? La formación de conceptos, ¿sí? Básicamente te dan una idea o cómo resolver un problema, o simplemente se acuerdan del angelito y el diablito que tienen esa conversación, ¿sí? Una deliberación, ¿no? No sé si te ha pasado que piensas que vas a tener una plática seria y fuerte con alguien, ¿no? Y en tu cabecita, ya antes de siquiera decirlo, en la mañana te levantas y le voy a decir esto. Y si me contesta esto, pues le digo esto otro. Y ahí tienes la plática en tu interna, en tu cabecita, y todavía no has dicho nada ni nada. Y cuando llegas y dices, ahora sí, vamos a hablar, sale con algo completamente diferente y dices, esto no lo pensé. No se me ocurrió. ¿Sí? Ok. Ahora, quiero que entendamos esto porque por eso nosotros, ahora sí que dicen, cada cabeza es un mundo y tenemos diferentes maneras de pensar o ver las cosas. Y es que los pensamientos son a base de palabras o imágenes visuales. A ver, todos digan, los pensamientos son a base de palabras o imágenes visuales. ¿Sí? Son a base de palabras o imágenes visuales. O sea, hay personas que sus pensamientos son a base de imágenes. Hay personas que sus pensamientos principalmente son a base de palabras o conversaciones. Por eso, y están empezando a descubrir los científicos que las personas que sufren de dislexia, ¿sí? Ellos no o casi no tienen pensamientos a bases de palabras. Ellos son visuales, por eso les cuesta leer, ¿sí? Porque ellos necesitan imágenes, no necesitan tanto las palabras, ¿sí? Y hay otras personas que la verdad les cuesta mucho visualizar cosas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus pensamientos son a base de palabras o conversaciones. ¿Sí? Ahora, todos tenemos un poquito de ambos, ¿sí? Hay un porcentaje muy mínimo que solamente es imágenes y hay un porcentaje muy mínimo que solamente son palabras. Pero en esta mezcolanza que existe, ¿sí? Pues por eso llegamos a tener maneras distintas de ver las cosas. Sin embargo, dile al que está al lado, Dios tiene para todos. ¿Sí? Y por eso vámonos a Génesis, el capítulo 1, el versículo 3. ¿Sí? Todos juntos, leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Otra vez, ustedes, 1, 2, 3. Ok. ¿Qué pensaron? ¿Qué imaginaron? ¿Qué visualizaron con esta frase cortita? No es pregunta de mesa, es para ustedes como individuos. ¿Sí? ¿Qué pensaron, qué imaginaron con esta frase cortita? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder de Dios. Ok, el poder de Dios. ¿Alguien tuvo una imagen que se le vino a la cabeza? A ver, acá. A ver, ¿qué imagen se te vino? El poder de crear a través de la palabra, de la luz. Fue una imagen. Okay. A ver acá, una imagen. ¿Qué se te vino? Una imagen. De la oscuridad, literalmente, a la luz, manifestado todo. Ok, algo oscuro y de repente
hay luz. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, algunos sí se dieron cuenta, aquí 3 personas pensaron 3 cosas diferentes. Y cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos un pensamiento, una imagen diferente. Entonces, esto es el principio de las cosas, ¿sí? Aquí es Dios, dice, es el 3er versículo de la Biblia, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ya dijimos que los pensamientos están hechos a base de palabras, ¿y a base de qué? De imágenes, ilustraciones. Y entonces Dios desde el principio comienza a tratar en el área de los pensamientos. Porque, ¿cuál fue los 2 ingredientes que se utilizaron en este versículo? Y dijo Dios, habla acerca de ¿qué? Palabras. Sea la luz, habla acerca de ¿qué? Imágenes, ¿sí? O sea, para una iluminación, ¿sí? Para una imagen necesitas iluminación. Y desde ese momento, Dios empieza a tratar con esta área. Ahora, ¿sí se acuerdan cómo se llama el monte en donde murió Jesucristo? No me digan que es el de los olivos, ¿eh? ¿Cuál? El monte de la calavera, ¿sí? Y Gólgota, así es, ¿sí? Ok, a ver, todos tuvimos, ahora sí que cuando escuchamos la palabra calavera, ¿sí? ¿Qué imagen tuvimos? ¿Sí? ¿Sí? Un esqueleto, la calaca, ¿sí? La parte de la cabeza, ¿sí? ¿Perdón? ¿Una gallina? Ah, la Catrina. Ya pensé que, híjole. Ya ves, el sordo no oye, pero qué bien compone. Entonces, ese fue el lugar donde Jesús murió. ¿Por qué creen que murió ahí? Es pregunta para ustedes. Sí, piénsenlo, o sea, se llama el lugar Monte de la Calavera y Jesús tiene que morir en ese lugar. ¿Sí? Debajo de nuestra calavera, ¿sí? De nuestro cráneo, ¿qué está? El cerebro detrás de nuestros ojos, ¿verdad? ¿Sí? Y en el cerebro se producen ¿qué? Los pensamientos. Entonces, quiero que visualicen, ¿sí? Una cruz, ¿sí? Siendo, ahora sí que, puesta sobre ese monte. O sea, para que esa cruz estuviera de pie, ¿qué se necesitó hacer? ¿Sí? Taladrar o horadar o hacerle un hoyo a ese pedacito de tierra para que entre, penetre y se pueda clavar y entonces no se esté cayendo, ¿sí? Ese madero. Ahora, imagínense ese cráneo, ¿sí? Con una cruz penetrando ese cráneo, ¿sí? Llegando ¿a dónde? Al cerebro, a la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una simbología de cómo los pensamientos de Dios, ¿sí? Están entrando a los pensamientos del hombre, de Jesús. A través de esa cruz, dice la Biblia, que venció al que tenía el poder de la muerte, ¿sí? O sea, ese lugar, ese momento marca la victoria de Jesús, de Cristo, no solamente sobre el aspecto terrenal, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto del alma, donde están nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, dijo Dios, sea la luz,
y fue la luz. Desde ese entonces Dios conocía, ¿sí?, que los pensamientos son a base de palabras, a base de imágenes, ¿sí? Habló y la luz comenzó a ilustrar imágenes. Pregunta individual: ¿cuál es tu recuerdo más temprano? Así de cuando eras chiquito, así. Tu recuerdo más temprano. Por ahí escuché que los pensamientos también son recuerdos, ¿sí? ¿Cuál es tu recuerdo más temprano así? ¿Sí? Pregunta: ¿fue una imagen o fue una palabra que escucharon o una palabra que ustedes se dijeron a ustedes mismos? ¿Fue imagen? ¿Sí? O sea, porque hay gente que es más visual, entonces recuerdan imágenes. Hay personas que son ahora sí que primordialmente con palabras, ¿sí? Y se acuerdan de palabras. Yo, mi recuerdo más temprano, me acuerdo perfectamente bien, es que me despierto y yo digo: hola, mi nombre es Brian. Eso fue lo más, así, el recuerdo más lejano que tengo yo. Hola, es cuando como que agarré conciencia y aquí empieza tu vida, ¿sí? Y me acuerdo entonces claramente ver el edredón o la colcha. Me acuerdo también de esa colcha, era blanca con unos símbolos verdes, como, no sé, los que son en México de EF, hay un centro comercial que se llama Plaza Satélite, ¿sí? Ahí en el poniente al norte de la ciudad, ¿sí? Y esa plaza tenía un símbolo que era como, no sé, una B y tenía otra B que le subía. Entonces, esa colcha tenía unos símbolos muy parecidos a eso. Entonces, me acuerdo, dije: hola, mi nombre es Brian, y ver esa colcha con esos símbolos color verde, ¿sí? Entonces, ¿fue imagen o fue palabra lo primero que viste? Tu recuerdo más lejano, ¿sí? Pero en eso se basó, ¿sí? Entonces, tu recuerdo es a base de palabras o imágenes, ¿sí? Y nuestro lenguaje comienza a partir de que queremos interactuar con nuestro entorno. O sea, desde que estamos recién nacidos, empezamos a expresar un lenguaje en donde queremos nosotros interactuar con aquello que nos rodea. Por ejemplo, un bebé recién nacido, ¿sí? ¿Cuál es su lenguaje? Balbucea, llora, ¿sí? Mueve las manos, o sea, necesita una interacción con lo que está alrededor. ¿Sí? ¿Y cómo empieza un bebé a reconocer las cosas, quién es quién? A través de palabras, de canciones, ¿sí? De una caricia, ¿sí? Empieza a haber esta interacción, ¿sí? Pero tu recuerdo más temprano, ¿cuál es? O sea, sabemos que todos pasamos por esa etapa de ser bebés. Sin embargo, cuando se empieza a manifestar el lenguaje, ¿sí? Es a través de imágenes o palabras. Hay unas personas que tardan más tiempo en hablar. ¿Por qué? Porque son visuales que los que empiezan a hablar de manera más temprano. Vámonos al Salmo 139, los versículos del 2 al 4. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces aquí tenemos al salmista que se da cuenta de que Dios conoce nuestros pensamientos y aún sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. ¿Sí? Entonces Dios dice, desde lejos ve nuestros pensamientos. ¿Sí? Que desde lejos entiende lo que pensamos. Antes de que hablemos, ya sabe. Y sí recuerdan ciertos pasajes en el Nuevo Testamento en donde Jesús está pues teniendo una plática, una deliberación, y hay personas que lo quieren engañar o le quieren poner, como decimos aquí en México, un 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pagamos o no pagamos impuestos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Pero Jesús estaba discerniendo y conocía los pensamientos, y en realidad, ¿de qué se trataba esto? ¿Es aceptable sanar a alguien en el día de reposo, en sábado? ¿Sí o no? Y le llevaban enfermos para ver qué hacía Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que sacaba adelante a Jesús en estas situaciones? Que él entendía, ¿sí?, los pensamientos de estas personas. ¿Se acuerdan que hablamos del doble discurso hace unos domingos, verdad? Que te digo una cosa, pero estoy pensando en otra. Y aquí estamos hablando del discurso interno, ¿sí? Y aquí Dios, el salmista se da cuenta, ¿no?, de que Dios sabe todo esto antes. Sabe lo que piensas y sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. O sea que no hay manera. Y este salmo se trata de a dónde me puedo esconder, a dónde puedo huir de tu presencia, si me voy al monte más alto o al valle más bajo. Ahí estás tú. ¿Sí? Isaías 55, versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entendamos que Dios entonces tiene un caminar y un pensar, y estos son más altos que los nuestros. O sea, Dios tiene un caminar, tiene un pensar. ¿Quién dijo, yo soy el camino? ¿Sí? La verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Dios. Jesús. ¿Sí? Lo dijo aquí. ¿Sí? Él dice, pues, mi reino, ¿de dónde es? ¿Sí? No es de este mundo, es de los cielos. Así que tiene un caminar y un pensar más alto que los nuestros. Ok. Vamos a recapitular. ¿Sí? ¿Ready? Entonces, la voz es nuestra principal manera de comunicación con otras personas. 3 grupos de órganos toman parte en el flujo de aire para producir la voz, que es los órganos de respiración, los órganos de fonación y los de articulación. También tenemos un discurso interno que nos ayuda a formar pensamientos. Los pensamientos son palabras o imágenes y Dios los utilizó desde el principio. Dios conoce nuestros pensamientos y palabras. Y Dios tiene un caminar y un pensar. ¿Sí? Ok. Pregunta número 4 para cada mesa. Ya que tenemos conflictos en ciertas partes de la tierra, la pregunta es, ¿cuál es el arma más poderosa que existe? ¿Cuál es el arma más poderosa que existe? No creo que voy a tardar mucho en esta, pero piénsenle rápido. ¿Cuál es el arma más poderosa? La fe, la palabra de Dios. La fe, la palabra de Dios. A ver, acá. La lengua. La lengua. De lengua me como un taco, dicen por ahí. Pues el Señor dice,
ni con ejército ni con fuerzas, sino con la fuerza de mi espíritu. Muy bien. El Espíritu de Dios. Si hablamos terrenalmente es la lengua, porque hay veces que podemos decir cosas que pueden lastimar a otras personas, y si lo decimos espiritualmente es la palabra de Dios. Excelente. Ok. La lengua y la Biblia. La lengua y la Biblia. Muy bien. 1, 2, 3 por minutos completos. ¿Alguien tiene algo radicalmente diferente? La mente. Ok. ¿Nadie dijo el amor? ¿No? ¿Acá? Eso, el amor. A ver, ¿qué más dijeron? No nos pusimos de acuerdo, pero la mente, el amor y el odio. ¿Entre qué? El amor, entre el amor y el odio, hay un solo paso. Ok. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el arma más poderosa que existe? ¿Se acuerdan que hay un capítulo en Efesios que nos habla acerca de la vestimenta de un soldado? ¿Sí? Y nos empieza a enlistar la armadura, ¿verdad? Y hay armas defensivas y hay armas ofensivas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el casco se cataloga como un arma defensiva que te protege. La coraza de la justicia, ¿sí? Se cataloga como un arma defensiva, ¿sí? El escudo de la fe, ¿sí? ¿Cómo se cataloga? Defensivo, sin embargo, puedes darle un sopapo con tu escudo a alguien y va a decir que sí es ofensiva, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿sirve para qué el escudo de la fe? ¿Para pagar qué? Los dardos del maligno, ¿verdad? Y así vamos. Entonces, ¿cuál es la arma ofensiva que menciona este pasaje? La espada, ¿sí? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero otra vez aquí estamos jugando con imágenes y con palabras. ¿Sí o no? ¿Sí? Tenemos una espada, ¿sí? Del Espíritu, pues ahora sí que pues yo nada más pienso en una espada. Cuando pienso en el Espíritu, pienso en una nubecita o un humito, ¿verdad? Pero pues sé que el Espíritu de Dios es más. Pero dice, es la palabra de Dios. Entonces hay imagen, hay palabra. ¿Sí? En Hebreos dice que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Esto está en Hebreos 4:12. Entonces, cuando estábamos hablando un poquito acerca del arma más poderosa, muchos dijeron la lengua, porque en realidad muchas de las cosas que están pasando, sí son por los pensamientos de un individuo o dos individuos desquiciados que quieren aprovecharse, ¿sí? De las otras palabras, de las otras personas, y con palabras manifiestan y establecen y convencen a otras personas a hacer estas ideas desquiciadas. ¿Sí? Entonces, cuando habla acerca de la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos e intenciones del corazón, ¿sí? Esto tiene que ver con la voz de Dios. A través de esto, lo que es fue hecho de lo que no es. ¿Se acuerdan del pasaje de Génesis? ¿Sí? Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. O sea, una voz, y la Biblia describe la voz de Dios como un trueno, un estruendo de muchas aguas,
hay diferentes descripciones, pero simplemente la voz de Dios no se puede describir, así como tampoco se puede nombrar a Dios. Cuando Moisés le preguntó, ¿no? Oye, y si me preguntan, ¿y cómo se llama tu Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. O sea, ni siquiera le pueden poner, ahora sí que es el verdadero innombrable. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos, o sea, la voz de Dios creó la sustancia que maneja esta creatividad, se llama fe, pero es la voz de Dios. Dile al que está al lado, la voz es creativa y poderosa. Y como te hables a ti, así son las cosas que construyes para tu vida. Díganlo todos, como te hablas a ti, así son las cosas que construyes para tu vida. ¿Por qué? Porque la voz es creativa y poderosa. O sea, la voz de Dios creó todo esto. Tu voz, esa imagen a semejanza de Dios, tu voz crea tanto la interior como la exterior. ¿Quieres crear odio con otra persona? ¿Sí? Dile cosas desagradables. ¿Quieres crear amor con otra persona? ¿Sí? Pues, llévale serenata, ¿no? Una canción, háblale cosas bonitas al oído. ¿Sí? O sea, la voz es creativa y poderosa. Como te hables a ti, así son las cosas que construyes para tu vida. Y quiero que en serio recuerdes esto. Como te hables a ti, tu discurso interno, así son las cosas que construyes para tu vida. Ya próximamente en este año vamos a tener el Mundial de Fútbol. ¿Sí o no? ¿En dónde va a ser? En Qatar. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el enemigo número 1 de la selección mexicana de fútbol? ¿Brasil? No. ¿Qué? Los penaltis. Los penaltis. ¿Sí o no? El famoso quinto partido, ¿verdad? ¿Sí? Ey, no fue penal. O sea, ¿sí? Entonces, imagínense, ya nos imaginamos los penaltis. Llega el mexicano, se pone ahí enfrente de la portería, coloca el balón. Ya, escucha a alguien que dijo y falla. Rápido, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esa es la construcción mental que hemos formado cuando el equipo mexicano en el Mundial llega a la instancia de penaltis. Y no sé si alguien ha visto a México ganar en penaltis con la selección mayor en un Mundial. ¿No? Todos estamos igual, ¿sí? ¿Sí? Pero, así, otro de los grandes rivales de México en el Mundial es la selección de Argentina. ¿Y quién crees que va a jugar contra México en el Mundial? Argentina, ¿sí? Pero no sé si se dieron cuenta que el Mundial pasado, la selección mexicana venció uno de sus cocoles, ¿sí? Venció a la selección de Alemania, ¿sí? En el primer partido, ¿verdad? ¡Rum! El Chucky Lozano. Ah, no. Se nota que me gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Sí? Pero no importa cómo nosotros hablemos de los seleccionados de fútbol. Lo que importa es cómo ese jugador se habla a sí mismo a la hora de estar tirando el penalti.
¿Sí? A lo mejor está diciendo, no la vayas a fallar, no la vayas a fallar, no la vayas a fallar, no la vayas a fallar. ¿Sí? ¿Sí? O a lo mejor está llegando y diciendo, vamos al siguiente partido. ¡Qué padre! Me pregunto contra quién vamos a jugar el próximo partido. Pero, o sea, los nervios tienen mucho que ver en la forma y en la manera que te hablas. Y a veces las cosas salen bien y a veces no tan bien. Pero en realidad, lo que tú te hablas a ti es lo que construyes para ti. Segunda a los Corintios, capítulo 10, el versículo 2 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Entonces, Dios nos ha dado las armas necesarias y poderosas para destruir, derribar y cautivar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. A ver, todos digan conocimiento de Dios. O sea, Dios te ha dado las herramientas, lo que tú necesitas para que puedas, ahora sí que, destruir, derribar, cautivar todas las cosas que se levantan en contra de conocimiento de Dios, tanto hablado como imagen. Dios, ¿cómo te habla? Dios te puede hablar a través de palabras, Dios te puede hablar a través de imágenes. ¿Sí se acuerdan? José, el soñador, ¿cómo Dios le hablaba? A través de sueños. José, el papá aquí en la tierra de Jesús, ¿cómo Dios le habló? A través de sueños. María, la mamá de Jesús, ¿cómo Dios le habló? ¿Sí? A través de palabras. El ángel se le aparece y se le dice salve, muy famarecida entre las mujeres. Y ella empezó a tener esta conversación y al final llegó a una conclusión y dijo, haz conmigo como tú quieras. ¿Sí? Jesús hablaba y enseñaba a través de palabras, pero también a través de imágenes, las parábolas que son. ¿Sí? Palabras ilustradas. ¿Sí? Pero Dios te ha dado esas herramientas. ¿Y cuál es? ¿Sí? Entonces, todo esto, nuestros discursos internos, ¿sí? Porque ahora sí que, ya me acuerdo que ya les compartí este caminito, ¿sí? ¿Sí? Que el conjunto de pensamientos, ¿sí? Ahora sí que, a ver, ¿cómo era? Espérenme, me estoy tratando de acordar. Ok, conjunto de pensamientos te lleva a argumentos y el conjunto de argumentos te lleva a fortalezas, ¿sí? Pero aún para eso Dios te dio esas herramientas para que tú puedas derribar, destruir, cautivar. La persona que tiene problemas de sobrepeso, ¿sí? Siente que está luchando contra una fortaleza, porque pues no solamente no se trata de no comer, sino se trata de comer lo correcto, lo adecuado. Y siempre pasa que cuando dices estoy a dieta, híjole, sales con el nutriólogo y te llega un olorcito a comida, así que quieres andar siguiendo por ahí, ¿no? Una pasta. Sí, o sea, híjole. Y llegas a tu casa y ya compraste tus frutas, tu verdura y todo eso,
Y llegas a la cocina, abres la alacena y lo primero que ves son unas galletas. Sí. O sea, y en realidad, ¿dónde está la clave para salir adelante de la dieta? ¿Sí? En cómo te hablas a ti. En las mañanas, cuando te vas a levantar, suena el despertador a las 5:30 de la mañana. ¿Y qué dices? ¿Me levanto o dices 5 minutitos? ¿Sí? O sea, como te hables a ti, así son las cosas que construyes para tu vida. Pero Dios te ha dado las armas necesarias, poderosas, para destruir, derribar y cautivar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que se trata acerca de su voz en nuestro ser y nosotros creyéndola para manifestarla con nuestra voz. Otra vez, se trata acerca de su voz en nuestro ser y nosotros creyéndola para manifestarla con nuestra voz. Y ya sea tu manifestación de tu voz interior o sea tu manifestación de tu voz exterior. Les voy a platicar una historia de la primera vez que me pidieron compartir en un grupo la palabra de Dios. En ese entonces nosotros los llamábamos células. ¿Sí? Y me acuerdo de que llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Tú ve y comparte la palabra en el estudio de esta casa. Y yo tenía muy poquito viniendo a Nuevo Amanecer. Y yo dije, ¿y yo cómo? Yo estaba muy jovencito. Tenía 22 años, yo creo. ¿Sí? Y yo dentro de mí decía, pero yo, ¿cómo? No, ¿cómo crees que yo voy a compartir un estudio de la Biblia? Y de repente me acordé de una palabra que está plasmada en la Escritura, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando me acordé de eso, dije, está bien, lo voy a hacer. Y entonces me puse a leer la Biblia, como hace mucho tiempo no lo hacía, para ver de qué iba a hablar. Y el día llegó en donde iba a compartir en el estudio y cayó una super tormenta, como a veces luego aquí en Puerto Vallarta. Y las calles estaban completamente inundadas. Y pues como no podía caminar porque estaba inundado y no podía ir en camión porque pues, había que caminar a la parada, pues la idea era tomar un taxi, ¿verdad? Entonces paro el taxi, me subo al taxi, le digo, vamos a tal lado, ahí vamos a la Colonia Versalles. Y dentro de mí estaba pensando, todo está muy bien si es que no caemos en un bache. ¿Qué creen que pasó? El carro así, pero un bache tamaño Tsuru. Sí, porque en ese entonces eran los Tsurus, los carros que rifaban, los taxis que rifaban. Y caímos, pero así, ¡pum! Y luego el agua empieza a entrar por las puertas del carro a borbotones, así. Y pues los dos subimos los pies en el asiento, ¿no? Y nos quedamos viendo. Y así como, pues, sal, ya salgo, ¿no? El taxista me decía, o sea, con su mirada, y yo le decía, pues, sal tú, ¿no? Taxi, o sea. Ay, nos quedamos viendo. Y después dentro de mí dije, bueno, si el diablo, porque nos gusta echarle la culpa siempre al diablo, si el diablo quiere jugar así de cochino conmigo, pues yo también voy a jugar con él. Y entonces me volteo y le digo al taxista, ¿tú crees en Jesús?
Ni modo que se fuera escapando, corriendo, ¿verdad? Ahí lo tenía. Y el taxista se me quedó viendo. ¿Qué? ¿Que si tú crees en Jesús? Pues sí, yo creo en Dios. Pero ¿tú crees en que Jesús puede hacer milagros? Pues sí. Bueno, pues te digo, arranca el carro. ¿Qué? Arranca el carro. ¿Qué? Que arranques el carro, te digo. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Pues no ves que estamos aquí inundados. Arranca el carro. Bueno. ¡Bum! Arrancó. Y nada más me vio con una cara de espanto el cuate. Porque estaba completamente inundado. Y lo único que alcanzó a decirme fue: ¡brujo! Y se fue. Y nos fuimos. Yo también estaba bien sorprendido porque dije: ¿a qué horas? Y nos fuimos bien calladitos todo el camino hasta que llegamos al lugar. Y ya me bajé del carro y el cuate me voltea y me dice: ¿sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y empezó a gritar gloria a Dios. Y se fue manejando gritando gloria a Dios. O sea, Dios te ha dado las herramientas poderosas. No se trata acerca, ahora sí que de mí, sino se trata acerca de su voz en nuestro ser y nosotros manifestándola. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otras versiones dicen para salud. O sea, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. Perfecto, pero ¿cómo es tu discurso interno? Porque lo que tú manifiestas en tu discurso, eso es lo que construyes para tu vida. Ahora, nuestro diálogo interno no debe ser pensamiento positivo. O sea, no es Jesús en el huerto del Getsemaní orando y diciendo: no me crucifican, no me crucifican, no me crucifican, no me crucifican. ¿Cuál era el diálogo interno que tenía Jesús? ¿Sí? Si se puede pasar esta copa, que se pase, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese era el diálogo. O sea, que se haga la voluntad de Dios, que se haga lo que ya Dios ha hablado desde el principio, que se haga lo que Dios ya habló acerca de mí. Y él sabía que tenía que pasar por la cruz. O sea, no es pensamiento positivo. Todo sale bien, todo sale bien. No me caigo, no me caigo. ¿Sí? Tantas personas se han muerto porque gente les dice que pueden caminar sobre el agua como le hizo Jesús, porque las obras que le hizo mayores que estas van a ser. ¿Y qué pasa? Se ahogan. Porque no es pensamiento positivo. Dile: no es pensamiento positivo. Es lo que Dios ha dicho y ha hablado acerca de ti, que tú te lo creas para tu discurso interno. ¿Sí? Tu voz. Pregunta número 5. Porque si se trata acerca de la voz de Dios, entonces aquí viene la pregunta. Escribe 2 características que tiene la voz de Dios para darnos un mensaje a nuestra vida. Escribe 2 características que tiene la voz de Dios para darnos un mensaje. ¿Ya? A ver, vamos acá, a esta mesa. A ver. Es confirmación y paz. Confirmación y paz. Ok. A ver aquí, esta mesa. Muy parecido, es lo mismo.
te da paz y te confirma de diferentes maneras. Te da paz y te confirma de diferentes maneras. A ver acá. Autoridad verdadera y positiva. Autoridad verdadera y positiva. Muy bien. Se escucha y se obedece. Se escucha y se obedece. ¿Ok? Pregúntale a Adán y a Eva. ¿Qué nada más eso? ¿Sí? Nos habla con claridad. Ok, habla con claridad. Si él habla con claridad, el problema somos nosotros entonces, ¿verdad? Pues nosotros pusimos palabras e imágenes. Palabras e imágenes. Muy bien. ¿Aqua? Lo que es de Dios trae paz a tu alma. Ok. Lo que es de Dios trae paz a tu alma. Bueno, nada más que Jesús dijo que mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿verdad? Y era de Dios. Justicia y paz. Ok. A ver, ¿alguien más? Ahorita. Diego, sí llego. Puede ser una persona utilizada por Dios para hablar a nuestro corazón. Así es, puede ser una persona, también puede ser un burro, así como lo hizo con el profeta, ¿verdad? Con amor y misericordia. Eso, con amor y misericordia. A ver, ¿alguien más? Por acá, dijeron que por acá. A ver. Nosotros concluimos que es absoluta y verdadera. Eso, absoluta y verdadera. Ok, ¿alguien más? Ok, aquí les van lo que yo puse. Ok. Primero, y por eso debemos nosotros leer la palabra de Dios, es porque no contradice su palabra. A ver, todos digan, no contradice su palabra. ¿Sí? Porque hay mucha gente que basa sus oraciones en buenos sentimientos, buenos pensamientos, ¿sí? Sin embargo, no de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? La segunda, no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca, habla acerca de que su palabra no vuelve vacía, sino hace lo que Él quiere. Su palabra no se equivoca. La número 3, y aquí es para que ustedes lo disciernan y le piensen, es que la voz tuya sirve a tus intereses. Pero la voz de Dios sirve a los intereses de Dios. O sea, Dios quiere que me saque la lotería. Bueno, ¿puede Dios hacer que alguien se saque la lotería? Sí. Y si Dios, tú quieres que yo me saque la lotería, no me enojo. ¿Sí? Pero, ¿cuáles son tus intereses? Si Santiago dice, no tienes porque no pides. Y luego dice, pides y no tienes porque pides mal para gastar por tus propios intereses. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, es que Dios me dijo, sobre todo chicas solteras, Dios me dijo que me voy a casar con fulano de tal. Y pues no, ¿verdad? O deja que Dios le diga a fulano de tal también. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los intereses? Juan capítulo 14 versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. Este es Jesús hablando. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es bien importante que lo empecemos nosotros a entender. O sea, ¿qué discurso hablas? ¿Qué voz utilizas para ti? ¿Tus palabras o las palabras de Dios? Y lo más interesante es que tan pronto como dice esto, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. A ver, todos digan, Él hace las obras. Él hace las obras. O sea, cuando uno empieza a decir con su voz, la interior, la exterior, la palabra de parte de Dios para tu vida, entonces Él hace las obras. La voz de Dios está llena de su verdad. Y esta verdad te hace libre y te posibilita para que hagas tu asignación. Si tú hablas la palabra del Padre, tu vida, como tu discurso interno es tu voz, entonces Él hace la obra. Él hace la obra. Jesús dijo, lo que yo hice, mayores cosas que ustedes van a hacer, porque yo ya me voy, se queda con ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Sí, y nos dimos cuenta que la palabra, sí, más poderosa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Empiezas a tener una revelación de parte de la palabra de Dios para tu vida, ¿sí? Y la palabra particular donde está implícita tu asignación. Entonces, cuando tú empiezas a hablar eso, Él hace la obra. Ahí es donde empiezas a posibilitarte, empiezas a alcanzar, empiezas a lograr objetivos. Por último, de acuerdo a cómo hables, va a ser tu madurez. De acuerdo a cómo hables, va a ser tu madurez. Primero los Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo hablan los bebés? ¿Cómo hablan los niños? ¿Cómo hablan los jóvenes? ¿Cómo hablan los ancianos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es tu discurso? ¿Qué voz manejas tu ser? Deja lo de niño y deja que tu voz manifieste el poder creativo de Dios. Muy bien, con esto termino. Démosle un fuerte aplauso a Dios.